En el oscuro universo de Dune existen seres cuya mente es su más poderosa arma. Estos son llamados Mentats. Son maestros en el arte del cálculo y la estrategia. Su presencia es fundamental en el tejido político y social del imperio, sirviendo como estadistas personales de los señores de las diferentes casas del Landsraad. La formación de un Mentat es rigurosa y exigente. Desde una edad temprana, los candidatos son seleccionados y sometidos a un entrenamiento intensivo. Aprenden a controlar sus emociones y a mantener una lógica inflexible en todo momento. Utilizan técnicas de análisis de datos avanzados, interpretación de patrones y evaluación de probabilidades para convertirse en maestros de la estrategia. Estos representan la culminación del perfeccionamiento del ser humano, superando incluso a las máquinas pensantes que fueron prohibidas tras la yihad butleriana. A través de su condicionamiento mental y su riguroso entrenamiento, los Mentats han demostrado ser más capaces y confiables que cualquier máquina. Entre los Mentats más importantes se encuentran figuras legendarias tales como Thufir Hawat, leal asesor de la casa Atreides, y Peter de Vries, el siniestro y maquiavélico siervo de la casa Harkonnen. Ambos son los principales estrategas en lo que a subterfugio y a la seguridad de las respectivas familias se refiere, siendo jefes de espías, biocomputadoras y artífices de todo tipo de estratagema necesaria para lograr la victoria en el Canly existente entre los Atreides y los Harkonnen. Pese a su noble origen, como contrapartes de las máquinas pensantes, no dejan de ser humanos, por lo que son susceptibles de caer en los males propios de la condición humana, tales como la falta de escrúpulos y la frivolización de sus actos. Véase lo acontecido con Peter de Vries durante el reinado del duque Leto Atreides, quien fue condicionado intencionadamente por la Bene Tleilax para ser un Mentat carente de remordimientos, capaz de los peores actos con tal de lograr sus oscuros objetivos. A lo largo de la historia del Imperio, los Mentats han sido un elemento clave para la perpetuación de la especie humana en la galaxia. Gracias a sus capacidades sobrehumanas, son capaces de enfrentarse al poder de la voz de las Bene Gesserit, habilidad que tan solo unos pocos son capaces de contrarrestar. Incluso el emperador Padishah Adam IV Corrino temía a Thufir Hawat, sumándose a las motivaciones que le llevaron a orquestar la ruina de los señores de Caladan en Arrakis. Sin duda, los Mentats son los grandes enemigos del misticismo y el dogma religioso. Su mera existencia es la personificación de la evolución humana, superando el poder de computación de las antiguas máquinas pensantes, ahora prohibidas por los preceptos butlerianos. Si existe algo más peligroso que un Mentat Tleilachu, sin duda eso es un emperador con las habilidades de esta escuela imperial. Un emperador al que sus fieles adoran como a un mesías, como la personificación de su dios, una deidad que exige que la especie debe fluir.